El Señor les bendiga, amados hermanos y amigos. Qué gozo es volvernos a encontrar y disfrutar de la palabra de Dios, que es espíritu y es vida. En esta ocasión voy a leerles los primeros 10 versículos de la carta, del capítulo 10 de la carta a los Hebreos, que textualmente dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dice: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito, diciendo primero: sacrificio y ofrendas y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad, en la voluntad del que se ofreció en sacrificio, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Amén. Como en todos los otros capítulos, hemos venido viendo la comparación entre la ley y la gracia o el nuevo pacto. Entonces, este capítulo nos ofrece la mejor ofrenda, como el capítulo anterior nos ofreció el mejor sacrificio. Y en esta ofrenda es que somos presentes, santificados, mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esta carta se presenta la doctrina de la santidad, porque estamos frente al santuario. Así como en Romanos se habla de la ley. Romanos, los términos son jurídicos: pecado, juicio, condenación y justificación. Porque en Romanos el creyente está ante un tribunal. Aquí en Hebreos estamos ante el santuario. Entonces es importante que veamos el desarrollo de la doctrina de la santidad. En el capítulo 2, donde comienza la presentación del sacerdocio de Cristo, se dice en el verso 11: el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, y en medio de la congregación te alabaré. Los santificados son los apartados. También dice Pablo en Corintios que el que se une a una mujer se hace un cuerpo con ella, y el que se une al Señor se hace un espíritu con él. O sea que la santificación tiene 3 partes o 3 etapas. La primera es la santificación ambiental, lo que dice el verso 11 del capítulo 2: el que santifica y los que son santificados, o sea, los que son apartados, los que son llamados y escuchan y reciben el llamamiento, son apartados, y estos son
los santificados. El mundo es como una selva humana, donde hay mucha maleza, muchas fieras, muchos depredadores, mucha maleza en todo sentido. Y el Evangelio es el llamamiento a salir de la selva humana y venir al plantío del Señor, a la viña del Señor, al huerto del Señor, que es la iglesia. Entonces aquí en la iglesia sigue una segunda etapa, que es la santificación interna. La primera es la santificación ambiental, porque usted sale de una posición y de una condición y es trasladado a otra posición y a otra condición. Eso lo dice también el apóstol Pablo en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 12 al 14, cuando dice: dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, que nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre. Ahí está el cambio de posición y desde luego de condición. También en 1 Tesalonicenses capítulo 1, versos 9 y 10, dice: vosotros os convertisteis de los ídolos a Dios, al Dios vivo, para esperar de los cielos a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, esta primera etapa es salir del mundo, de la perdición, y entrar en la familia de Dios, que es la iglesia. Entonces, en la iglesia, a través de la predicación y la enseñanza, es que viene la santificación interna, porque eso depende del conocimiento que tengamos de Cristo y de su obra. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a los discípulos el último día que estuvo con ellos, San Juan 15:3, vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. O sea, ya ellos estaban limpios porque anduvieron con Él 3 años y medio oyendo su palabra. Y en la oración sacerdotal que hizo el Señor en Juan 17, versículo 17, dice: Padre, estos que me has dado, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la santificación es a través de la palabra. Y 1 de Pedro 1:22 dice el apóstol también: habiendo purificado vuestras almas en la obediencia a la verdad. Así que la segunda etapa de la santificación es que estando en la iglesia, estando en la viña del Señor, a través de la predicación, la enseñanza, la oración, la comunión y todo esto, entonces se va dando la santificación interna, que eso depende de que conozcamos al Señor Jesús y conozcamos su obra, como leemos aquí en el versículo 10 del capítulo 10. En esa voluntad del que estaba escrito en el rollo del libro, en el Salmo 40, y que viendo que los sacrificios y los holocaustos que se ofrecieran según la ley ni podían quitar los pecados ni agradaban a Dios, entonces dije: heme aquí para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos presentes, santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y
Además dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. O sea que lo que hace perfecto al cristiano es esa ofrenda que fue hecha una vez para siempre. Y esto lo atestigua el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el nuevo pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. Entonces viene una conclusión, versículo 19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió, esto es a través del velo de su carne. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. Entonces hay una tercera etapa. La tercera etapa es la consecuente o la resultante de estas dos primeras etapas. Aquí en el versículo muy conocido de los pentecostales, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Note cómo dice, seguid, se sigue lo que ya está en curso, lo que ya empezó. Si fuera para comenzar, se diría de otra manera. Entonces, esta es la santidad consecuente, seguir la paz y la santificación o la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el capítulo 6 de 2 de Corintios, el versículo 14, dice lo siguiente, no deis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañía hay entre la luz y las tinieblas, entre Cristo y Belial, entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios. Como Dios dijo, habitaré en ellos, andaré en ellos, seré el Dios de ellos, y ellos serán mi pueblo, por lo cual, es decir, por lo que somos, por lo que tenemos, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Pero ahí no termina. El capítulo siguiente, o sea, el 7, verso 1, dice, así que hermanos, teniendo tales promesas, limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Perfeccionar es acabar, terminar. Entonces, lo que comenzó en el capítulo 2, el que santifica y los santificados de uno son todos. Eso es lo primero, la santidad ambiental. Capítulo 10, verso 10. En esa voluntad, la de aquel que vino y ofrendó su vida, en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Esa es la santificación interna o esencial o sustancial, porque el cristiano vive de acuerdo a lo que tiene adentro. Lo exterior es un reflejo de lo que hay interiormente. Entonces,
La tercera etapa es la santificación consecuente o resultante, es decir, lo que acabamos de citar, seguir la paz y la santificación sin la cual nadie verá al Señor. Esto se sigue porque tuvo un comienzo y ha tenido un desarrollo. Y como dice la parte citada en 2 de Corintios 6:14, que no toquemos lo inmundo, que no nos demos en lazos con las tinieblas. Sencillamente, ¿por qué? No para ser, sino por lo que somos. Porque vosotros sois el templo de Dios, como Dios dijo, habitaré y andaré en ellos, seré el Dios de ellos y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y no toquéis lo inmundo, o sea, que nos apartemos de todo eso. Sencillamente, por lo que somos y lo que somos, lo somos por la gracia de Dios. O dicho de otra manera, lo que somos es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y el capítulo 7, versículo 1, concluye diciendo, así que, hermanos, teniendo tales promesas, limpiémonos, eso sí nos toca a nosotros, de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en el temor de Dios. Así que la santidad es un fruto. El libro de Romanos, que habla del plan de salvación y que describe la justificación como el acto en que Dios nos incorpora. Entonces, en el capítulo 6 de Romanos, verso 22, es donde se habla de la santificación. Antes no se habla. Y diciendo, gracias a Dios que aunque fuisteis esclavos del pecado, ahora habéis sido hechos siervos de la justicia y tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. La santificación es un fruto. Y para que un árbol tenga un fruto, hay que sembrar la semilla, hay que cultivarlo para que nazca y crezca, florezca y fructifique. Entonces la santificación es un fruto que viene en el correr de la vida cristiana. Dios les bendiga y hasta la próxima.